Bienvenidos una vez más a una clase de estudios sociales. El tema de hoy será la Revolución Marxista, en la cual veremos los gobiernos de Roca, Astázuri y Urquiza. Tiempos de enfrentamientos armados. Desde 1830, el país vivió varios enfrentamientos armados internos y externos. En Guayaquil, el general Urdaneta buscaba la unidad colombiana y retó a Flores, pero las muertes de Sucre y Bolívar terminaron con la rebelión. La falta de pago a los soldados provocó dos graves levantamientos, el del Batallón Vargas en Quito y el del Batallón Flores en La Tacunga. Fueron reprimidos y murieron muchos soldados rebeldes. En el segundo, según el libro del historiador quiteño Jorge Salvador Lara, denominado Breve Historia Contemporánea del Ecuador, de 538 hombres que iniciaron el golpe, quedaron solo 14, y de sus mujeres que los habían acompañado, 12, fruto de la persecución liderada por el general Otamendi hasta Manabí. En septiembre de 1832 hubo un enfrentamiento con las tropas colombianas por la conservación de los territorios de Pasto y Buenaventura. La negociación entre Flores y los generales colombianos Obando y López terminó con la pérdida definitiva de esas tierras. El Quiteño Libre y la Guerra de los Chihuahuas. Este grupo fue formado por la oposición, los mismos que fueron acallados con violencia por los gobiernos de Flores. Rocafuerte fue nombrado diputado gracias al auspicio de este grupo opositor. En 1833, este grupo criticó al gobierno de Flores, pero Flores intervino en el Congreso y persiguió a los opositores. El coronel Mena se subleva en Guayaquil y se nombra a Vicente Rocafuerte como jefe supremo, teniendo la aprobación de la sociedad guayaquileña. Este fue el comienzo de la Guerra Civil de los Chihuahuas, donde hubo muchos enfrentamientos, con lo cual Flores y Rocafuerte llegaron a un acuerdo mutuo. Rocafuerte y la educación. Como ya lo hemos visto anteriormente, Rocafuerte fue uno de los presidentes que más se preocupó por la educación de los ecuatorianos, con el objetivo de tener mejores ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes. Cada profesor tendría un número limitado de estudiantes y dictarían las materias básicas de esa época, como lo eran matemática, geografía, gramática y religión. Así se estableció el primer reglamento de instrucción primaria. En Quito, fundó la primera escuela para niñas y ordenó la creación de muchas otras en todos los conventos masculinos. Se abrieron decenas de escuelas en todo el país y se gestionó la fabricación de pizarras en Riobamba. Con el dinero se abrió una imprenta para elaborar textos escolares. Creó escuelas especializadas en náutica, agricultura y obstetricia. Nuevos órdenes. Vamos a ver la tercera constitución. Esta se dio a fines del segundo gobierno de Flores. Con ella se ampliaban los periodos de gobierno para el presidente y los legisladores. Descontentos con este proceder presidencial, el grupo de guayaquileños al que pertenecía José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa se declararon en rebeldía el 6 de marzo de 1845, fecha por la que toma el nombre de Revolución Marxista. El grupo tenía clara tendencia anti-extranjerista y anti-florianista. Hubo enfrentamientos armados, pero la habilidad negociadora de Flores llevó a suscribir acuerdos en la Hacienda La Virginia. Uno de ellos fue que Flores abandonaría el país a cambio de una pensión que lo llevaría a Europa. Una nueva asamblea dictó una constitución que reactivó los privilegios regionales, restituyó la hegemonía del Ejecutivo y desconoció los acuerdos con Flores, nombrando así presidente a Vicente Ramón Roca. El gobierno de Vicente Ramón Roca. Ramón Roca nació en Guayaquil en el año de 1792. Fue hijo del comandante Bernardo Roca y Liceras e Ignacia Rodríguez y Carrascal. Este abogado guayaquileño fue uno de los 3 presidentes de tendencia civilista. Gobernó por 4 años y en su gobierno aplicó los principios liberales y la tolerancia.
En 1845, durante su presidencia, se repelió el intento de Juan José Flores de recuperar el poder con el apoyo de María Cristina de Borbón dos Sicilias, regente del rey de España. Flores contrató mercenarios y compró barcos en Inglaterra, pero la invasión fue impedida con la colaboración de comerciantes británicos. Al final de su periodo, el Congreso no logró la mayoría requerida por uno de los candidatos, Noboa y Elizalde. Ante ello, se elige un presidente interino, cayendo la dignidad sobre Manuel de Ascásuri. El gobierno de Manuel de Ascásuri. Manuel de Ascásuri fue hijo del doctor José Javier de Ascásuri y Amateu y de doña Mariana de Amateu y Herrera. Este quiteño fue descendiente de héroes de la independencia, pertenecía a la aristocracia terrateniente. En su gobierno apoyó a la educación y frenó la especulación, mas no logró conciliar al Congreso para las elecciones. Manabí y Cuenca, por su parte, desconocieron el gobierno de Ascásuri y proclamaron jefe supremo al general Antonio Elizalde. El gobierno cayó y el país estuvo a borde de una guerra civil. En un acuerdo, los dos jefes supremos llamaron a una asamblea constituyente en Quito, que nombró como presidente a Diego Noboa en 1850. Su gobierno duró 9 meses, hasta el golpe de Estado dado por José María Urbina. El gobierno de José María Urbina. José María Urbina nació en Quillán, San Miguelito, Píllaro, Tungurahua, el 19 de marzo de 1808. Fue hijo de Gabriel Fernández de Urbina y Olarte y de Rosa Viteri. Urbina se declaró jefe supremo y fue apoyado por las tropas y los notables de Guayaquil. La Asamblea Constituyente de 1852 lo nombró presidente interino y posteriormente le otorgó el nombramiento definitivo. Durante estos gobiernos hubo inestabilidad política. Se intercambió el militarismo extranjero por el nacional. Se manumitó a los esclavos. Esto era una manera de abolir la esclavitud, por la cual el Estado indemnizaba o pagaba a los propietarios de los esclavos para que los declaren libres. Se eliminó el protector de indígenas. El cargo existía desde la colonia para proteger a los indígenas de los abusos de los encomenderos y hacendados, pero se convirtió en un medio de explotación y corrupción. También se reguló la utilización del agua, de manera que las comunidades indígenas pudieran usarlas. Además, se redujeron los derechos a las importaciones y exportaciones de ciertos productos y se quitaron los impuestos sobre artículos de primera necesidad. Libertad de los esclavos. En 1851, Urbina dispuso la liberación de los esclavos, un largo proceso que terminó en 1856. Para ello, creó un impuesto a la pólvora, cuyo producto financió el pago de las juntas de manumisión del Estado, debiendo ofrecer a los dueños de los esclavos. Los esclavos liberados buscaron trabajo en la agricultura, principalmente en la costa. Asimismo, desde las guerras de independencia y movidos por la oferta de libertad hecha por Bolívar, muchos esclavos se habían enrolado en los ejércitos independentistas y habían hecho del ejército su profesión. El gobierno de Francisco Robles. Francisco Robles nace en Guayaquil el 5 de mayo de 1811. Sus padres fueron Lupercio de Robles Pacheco y Manuela Coronel y Unzueta. Al final de la presidencia de Urbina, las elecciones dejaron de ser una función del Congreso y pasaron a mano de los colegios electorales. De esta manera fue electo el general Francisco Robles, con el auspicio del presidente Urbina, lo cual aumentó el descontento de la oposición conservadora. En este gobierno se produjo una de las peores crisis de la historia ecuatoriana. Ante la presión de los acreedores de la deuda inglesa adquirida a causa de la independencia,
Robles acordó el pago mediante la concesión de tierras baldías en el litoral y la Amazonía. Pero Perú reclamó esta decisión, argumentando que las tierras concedidas le pertenecían por la cédula real de 1802, el uti possidetis iuris, y la posesión. Ante el rechazo ecuatoriano de esta tesis, Perú bloqueó Guayaquil. El uti possidetis iuris es un principio jurídico proveniente del derecho romano que establece que las partes conserven provisionalmente el territorio poseído al final de un conflicto hasta que lleguen a un acuerdo. Robles renuncia a la presidencia y Gabriel García Moreno toma el liderazgo desde Quito y Guillermo Franco Herrera desde Guayaquil. Ante el temor de una invasión de Perú y el descontento del gobierno, en 1859 surgieron en el país líderes regionales que proclamaron sus jefaturas supremas. Guillermo Franco, para terminar con el bloqueo de la Armada peruana, suscribió el Tratado de Mapasinde, con el cual entregaba al Perú el territorio que reclamaba como suyo. Gabriel García Moreno, al ser vencido por el ejército urbanista, huyó al Perú. Allí propuso al ejército peruano que había invadido el país que lo ayudara a derrocar al gobierno y realizó gestiones para que Francia tomara a Ecuador como un protectorado. Después del recuento histórico de estos gobernantes, vamos a resolver las actividades propuestas en nuestro cuaderno de trabajo en la página 9 y 10. Vamos a desarrollar las actividades 4, 5, 6 y 7. Recuerden que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Nos vemos en la próxima.